ya damos paso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias por asistir a esta sesión informativa del curso de preparación de oposiciones, en particular de la oposición de Administrativos General del Estado. Mi nombre es Román Budia, soy el responsable de desarrollo de programas online de la Cámara de Comercio de Madrid y me acompaña, aunque luego le presentaré cómo se merece, Damián Varela, que es uno de los miembros del equipo docente. ¿De acuerdo? Antes de comenzar con la sesión, simplemente pues adelantarles que la idea es que no se demore mucho, que sean entre 15 y 20 minutos aproximadamente de exposición, para luego dar pues eso, 10 minutos para que puedan hacernos las consultas, preguntas o dudas que tengan acerca del programa. La sesión se está grabando, como les adelantaba en la confirmación de la inscripción, de cara pues a usarla luego, obviamente, para promoción interna y de cara a enviársela a aquellas personas que no han podido asistir o que bien tengan que desconectar antes de tiempo y que puedan, obviamente, pues, ver lo que se ha tratado en ella. Vale, pues entonces, si quieren, damos paso a la misma. Como decía, el amparo de este programa formativo es bajo la Cámara de Comercio de Madrid. La Cámara Oficial de Comercio y Servicios de Madrid es una corporación de derecho público creada hace ya más de 100 años por empresarios y para empresas de la Comunidad de Madrid. De manera que pues, me van a permitir que haga un pequeño speech de justamente quiénes somos, de cara pues, a conocernos. Como decía, es una corporación de derecho público que se creó en su momento pues para defender y representar los intereses generales del comercio, de la industria y los servicios de la Comunidad de Madrid. Entonces, desde su creación, pues articula una serie de servicios y líneas de actividad que tienen que ver justamente pues con la promoción y el desarrollo económico del tejido empresarial de Madrid, y por lo tanto desarrolla una serie de líneas de actividad que englobe un poco todos los servicios que puede necesitar una empresa, ¿de acuerdo? Pues desde comercio exterior, servicio de medio ambiente, emprendimiento, asesoramiento jurídico, tema económico, y uno de ellos obviamente tiene que ser la formación. Al final es vital, tanto a nivel personal de cada uno de nosotros, a la hora de nuestro desarrollo como persona, académico y como desarrollo profesional, y obviamente las empresas también necesitan cada día contar con personas más y mejor formadas. Y obviamente, pues recurren a centros como puede ser el nuestro. Todos nuestros centros de formación se consolidan en el Instituto de Formación Empresarial. Entonces, dentro de este Instituto de Formación Empresarial agrupamos una serie de tipología de formación, ¿vale? En este caso, formación para directivos, formación de posgrado, formación máster, cursos superiores expertos, formación continua, formación in company. Llevamos más de 30 años como centro homologado en formación profesional, y otra de las líneas de actividad de reciente creación justamente ha sido la preparación de oposiciones, dado que es otra vía de desarrollo profesional, en este caso bajo el paraguas de la administración pública. Entonces, hoy justamente vamos a presentar, arrancamos bajo el paraguas Cámara, esta posición del Administrativo del Estado. Entonces voy a dar paso justamente a quien mejor puede explicar en qué consiste esta posición, que en este caso es, como comentaba al principio, Damián Tuset Varela, ¿vale? Que es miembro del equipo docente y tutor de lo que será el campus online. ¿Vale? Que es un profesional con una amplia formación académica y experiencia en la administración pública, en especial dentro del ramo de la justicia.
siendo funcionario de este cuerpo, y además compatibiliza, bueno, con otras actividades profesionales como analista de formación, profesor y, como no, bueno, pues preparador con gran experiencia en el campo de las oposiciones. Entonces yo, sin más, también te cedo la palabra para que nos cuentes un poco sobre esa posición. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Román. Para mí es un placer poder formar parte de la Cámara y iniciar con vosotros este proyecto de formación en relación con las oposiciones. Bueno, yo en primer lugar me presento como Román, mi nombre es Damián José Varela, soy funcionario titular de la Administración de Justicia y licenciado en Derecho con máster en Derecho Público y experiencia dentro del ámbito de la administración y también como formador y bueno, como exopositor, ¿no? de las oposiciones. Y estaré aquí para, bueno, apoyaros y formaros, intentar estar ahí para que, bueno, consigáis vuestro objetivo, que va a ser aprobar la oposición. Y dicho lo anterior, os voy a explicar un poco digamos, las bases o características de esta oposición. En primer lugar, estamos ante una convocatoria o ante una previsión de convocatoria, mejor dicho, una oferta de empleo público muy interesante. Estamos hablando de una suma de 3 ofertas de empleo público: la oferta de empleo público 2021, 2022 y la extraordinaria también del SEPE. Se trata, desde luego, de una oferta de empleo público histórica dentro de la Administración y, más concretamente, dentro de la Administración del Estado. Es más, la Administración del Estado, hasta hace no mucho, las plazas de administrativo eran todas por promoción interna, es decir, se cubrían solo por la gente de dentro, ni siquiera la gente de fuera podía acceder a este cuerpo. Es decir, uno tenía que acceder como auxiliar y, transcurridos 2 años, accedía a administrativo. Ahora no solo se puede acceder de forma libre, como vosotros vais a poder acceder, sino que además vais a poder, pues bueno, acceder directamente al cuerpo administrativo y con un número de plazas muy elevado. Es decir, este año, esta convocatoria y probablemente la siguiente, pero la siguiente aún no lo sabemos, pero esta seguramente lo tenemos ya seguro, son muchísimas plazas y es una oportunidad idónea para cualquier persona que esté interesado en formar parte de la función pública y de la administración pública. En cuanto al acceso, es un acceso libre, lo cual es muy interesante, porque solo depende de lo que estudiéis. Es decir, a diferencia de otras oposiciones y más en las comunidades autónomas o otras administraciones en las que hay un concurso oposición, es decir, se exige, bueno, no se exige, pero es mucho más complicado acceder sin una serie de méritos, sin antigüedad. Aquí no, aquí vais a hacer un examen y, en función de esa nota, estamos dentro o no. Entonces, es decir, depende de vosotros. En cuanto al órgano convocante, es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, un ministerio que os va a permitir posteriormente moveros por todo el territorio nacional, incluso en el extranjero. Esto lo abordaremos ahora. La convocatoria en sí misma está pendiente, pero sí se prevé que sea ahora en noviembre, lo cual es un momento idóneo ahora mismo, porque menos de 6 meses sí que es muy difícil, ¿no?, poder abordar todo el temario, pero ahora mismo sí será un momento perfecto para iniciar esta andadura. Y bueno, por último, como decía, plazas 4.600, que son muchísimas plazas. Pensad que en 2015, por poneros un ejemplo, fue cuando empezó a salir plazas de administrativo y eran pues 50, 100, y ahora estamos hablando de más de 4.000 plazas, ¿no? Entonces, como os digo, una oportunidad muy buena. En cuanto a la titulación, simplemente se exige el título de bachillerato o un título equivalente. También destacar esta oposición la regularidad de las convocatorias, es decir, si se da el caso que pues, no aprobamos en esta convocatoria, tendríamos o sabemos que hay una regularidad, es decir, que dentro de un año o incluso antes de un año vamos a tener otra convocatoria, a diferencia de muchas otras oposiciones en las que pues muchas veces pasamos 2, 3 o a saber hasta cuándo sin saber cuándo va a haber un examen. Aquí no, aquí tenemos una cierta seguridad en ese sentido, ¿no?, en cuanto a la regularidad. También que hay una necesidad en la administración pública muy grande en este sentido de esta parte de funcionarios. Es un cuerpo nacional, como decía, a diferencia de los cuerpos autonómicos, con las oportunidades que esto pues, bueno, nos ofrece, ¿no? Es decir, la posibilidad de movernos por todo el territorio nacional. En el caso de que no aprobemos, también no solo sabemos que vamos a tener una oportunidad en un lapso de tiempo pues, cercano, sino que además existe una bolsa de trabajo. Es decir,
poder acceder y poder trabajar como interinos hasta que pues bueno, obtengamos el destino y aprobemos. Y el sistema selectivo, insisto, es sin méritos. ¿Vale? Es decir, simplemente hacemos el examen y en base al examen, en base a nuestros conocimientos, pues vamos a obtener la plaza. Bien, en cuanto al sistema selectivo en sí mismo, se ha simplificado bastante. Consta de un ejercicio único, ¿vale? Es un ejercicio único que está dividido en dos partes. La primera parte es una parte, digamos, puramente teórica y la segunda parte es práctica. Son 100 preguntas, perdón, 90 preguntas. La primera parte son 70 preguntas, que es un test, la parte jurídica, ¿vale? Y una parte de informática. Y la segunda parte, pues tiene que ver con la parte jurídica, pero de una forma práctica, ¿vale? Son prácticos que, si se sabe la teoría, no tienen ninguna dificultad añadida de aquí es rebuscado, no. Es decir, simplemente hay que saber la teoría y con eso sería suficiente. Los primeros bloques son los que vamos a denominar jurídicos, ¿vale? Que son las 40 preguntas, que es derecho constitucional, derecho administrativo, ¿vale? Y el bloque sexto, que es informática. Lo bueno de la Cámara, aunque luego seguramente Román nos va a explicar mejor que yo esta parte, ¿no? Interna, pero es que es una preparación amplia y nos va a preparar para todas las pruebas, ¿no? Es decir, no solo va a ser para la prueba de test, sino también el práctico, informático, que todo o toda la oposición. Como digo, 70 preguntas la primera parte y 20 preguntas la segunda parte. Se hace el mismo día, ¿vale? Y es el mismo cuestionario. Lo que pasa es que ya nos dicen, pues, digamos, la división de preguntas. 40 de derecho administrativo, derecho constitucional, función pública, los derechos de los empleados públicos, las vacaciones, y las 30 restantes de informática básica, ¿no? Pues sobre Windows, sobre Microsoft Word y demás. Y luego tenemos la posibilidad de que existan 5 preguntas de reserva. Esto se viene dando últimamente porque pues, siempre hay alguna que puede estar mal redactada o puede anularse, ¿no? Entonces, en el caso que luego pues alguien diga, oye, que esta pregunta era incorrecta, para que sigamos teniendo pues, las mismas preguntas para la valoración, tenemos estas de para el caso de. Y luego el supuesto práctico o la segunda parte de supuestos prácticos también tiene una parte muy positiva desde la última convocatoria, que es que nos dan a elegir entre dos supuestos prácticos. Son 20 preguntas y, como digo, es una mezcla, ¿no? De los bloques jurídicos y, en concreto, de los bloques más prácticos, ¿no? Es decir, no tiene sentido quizás hacer preguntas prácticas de Constitución, pero sí preguntas prácticas de pues, un permiso de un funcionario o una institución administrativa. Bien, para esta realización, como decíamos, los aspirantes, los opositores tienen que señalar en un hoja de examen las opciones, es decir, es simplemente un tipo test de opción múltiple. Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada contestación errónea pues, se penaliza descontando un tercio de la respuesta correcta. Las respuestas en blanco pues, no van a penalizar. La calificación va a ser de 0 a 100 puntos. La primera parte son entre 0 y 50 puntos y la segunda parte otros, es decir, 0 a 50 puntos. La calificación mínima van a ser 25 puntos en cada parte. No obstante, y esto sí es importante que se entienda y que se comprendan las oposiciones, a diferencia del sistema de educación, digamos, ordinario, general, tanto en secundaria como titulaciones universitarias, en el que el aprobado, ¿no? Entendemos que es un 5, en las oposiciones el aprobado no es un 5. El aprobado o la nota de corte, o como aquí denomina, la puntuación directa mínima, normalmente es mucho más alta. Es decir, va a ser la nota que tenga la persona en función del número de plazas. Ahí es la nota de corte. O también puede ser más baja. Es decir, no tiene por qué ser un 5. Puede ser un 4, un 3, un 8, ¿vale? Entonces, aquí realmente pues bien preparado porque, como os digo, no es voy con un 5 y ya estoy dentro. No. Bien, en cada una de las partes de este ejercicio, la calificación además va a resultar de una transformación. Es decir, la comisión permanente, que es el órgano de selección de personal, que se encarga de seleccionar el personal en la Administración General del Estado, va a determinar las puntuaciones mínimas. En cualquier caso, la puntuación, digamos, mínima, incluso que el nivel fuera muy bajo, no puede ser inferior a un 30%, es decir, ni siquiera podría ser inferior a un 3. Entonces, lo mínimo del todo ya sabemos que partimos de un 3 y de ahí para arriba. Bien, esto en cuanto al proceso selectivo en sí mismo.
En cuanto al cuerpo administrativo del Estado y las oportunidades de crecimiento profesional en la administración, lo cierto es que la administración ofrece muchas oportunidades de promoción. A veces, ¿no? Se suele decirnos que pues, la figura del funcionario, ¿no? Ahí de encasillado y para nada. Es decir, existe realmente grandes oportunidades de promoción dentro de la administración, tanto a través de lo que se conoce como promoción interna, como a través de la carrera profesional. La promoción interna nos permite ascender, es decir, haciendo otro examen, pero ya compitiendo solo con los que están dentro, ¿vale? Ejemplo, vosotros, una vez aprobado administrativo, podríais ascender a gestión. El siguiente, si tenéis el título universitario de grado o equivalente. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de promoción. Y hay otra posibilidad de crecimiento, ¿no? Profesional en la administración, que es la carrera profesional. En la carrera profesional se caracteriza porque no hay un examen. Es decir, te permite moverte entre puestos de trabajo dentro de la administración, tanto de forma horizontal como vertical, y ir escalando pues, bueno, puestos. Los funcionarios estamos clasificados en niveles. Entonces, en función del subgrupo, el vuestro, que es C1, ¿sí? Administrativo se corresponde con C1 porque se exige el bachillerato, sería un nivel mínimo de un 15 y un nivel máximo de un 22. Lógicamente, no es lo mismo una persona que tenga un nivel 15 que una persona que tenga un nivel 22. El movimiento de un nivel 15 a un nivel 22 no es a través de un examen, simplemente es a través del tiempo y de lo bien que pues, uno lo vaya haciendo. Entonces, bueno, como vemos, pues bastantes oportunidades simplemente en el ámbito de promoción. Pero además, y esto también es un gran beneficio, una gran oportunidad, que es la movilidad. La movilidad, como antes ya adelantaba, no solo en el ámbito nacional, sino también muy interesante en el ámbito del extranjero. Es decir, incluso se permite en embajadas el puesto de canciller para C1, ¿vale? Y esto, pues bueno, desde luego es una gran oportunidad dentro de la administración, ¿no? Y luego otro tipo de movilidad, que es la movilidad voluntaria interadministrativa, es decir, siendo funcionario del Estado, que esto también, bueno, es un poco desconocido, se permite moverte y pedir destino en otras administraciones, no en todas, con una serie de requisitos, ¿no? Pero sí existe la posibilidad de moverte voluntariamente, pues eres del Estado, pero, es decir, de la Administración General del Estado, pero irte, por ejemplo, a un ayuntamiento o a la comunidad autónoma. Entonces, es otra posibilidad de movilidad. En cuanto al ámbito retributivo, ya el TREBEP, es decir, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que es, digamos, nuestro estatuto básico, ¿no? Dice que nuestras retribuciones se componen de, por un lado, sueldo base, luego tenemos los trienios, es decir, la antigüedad, que va a ser cada 3 años, pues un tanto por ciento, es un 5% del sueldo base, y luego tenemos una serie de complementos. Los complementos más comunes son el complemento de destino y el específico. El de destino lo que va a evaluar y lo que va a retribuir va a ser el destino que estás ocupando, mientras que el complemento específico lo que va a retribuir es la dificultad. No es lo mismo, incluso sin administrativo, ser el, digamos, nivel base, ¿no? O administrativo que ser jefe de sección, por ejemplo. Y en función de todo esto, pues bueno, las retribuciones oscilarían entre 20.000 30.000 euros brutos anuales aproximadamente, en función, como os decía, del nivel, del complemento de destino específico, la productividad también, que no le he comentado, también existe productividad tanto ordinaria como extraordinaria. Entonces, bueno, en función de todos esto, pues se formaría o conformaría la retribución final. Bien, y esto, bueno, sería, bueno, cuanto a bibliografía recomendada, siempre recomiendo visitar la página web oficial del Instituto Nacional de Administración Pública, que ahí es, digamos, la fuente más fidedigna y oficial de todo el ámbito de función pública estatal, en concreto de vuestro cuerpo de general administrativo del Estado. Y por mi parte, bueno, esto sería todo en relación con el cuerpo administrativo y vuestra oposición. Cualquier pregunta, ahora, pues bueno, Román, te cedo la palabra. Sí, perfecto, Damián. Muchísimas gracias. Sí, ya están dejando bastantes preguntas, además muy concretas sobre la propia posición. Entonces, pues nada, voy a compartir yo. Vale, pues bueno, pues una vez que Damián ha explicado con bastante detalle en qué consistiría justamente lo que es la posición de administrativo del Estado, yo voy a intentar
explicar un poco la herramienta sobre la que se va a desarrollar ese programa formativo. La idea es que este programa formativo se desarrolle de forma bajo la modalidad online, es decir, todo a través de un campus virtual, ¿vale? ¿Qué ofrece la modalidad online, en este caso al alumno? Pues justamente el tiempo. El tiempo al final es la ventaja más grande que tendréis, porque al final, bueno, pues permite compatibilizarlo con nuestra vida diaria. Al final el campus está encendido 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera que toda la distribución del tiempo a la hora de estudiar es súper importante. Y además, obviamente, al poder estudiar en cualquier sitio, solamente disponiendo de una conexión a internet, tampoco estás en la obligación de tener que asistir a clase ni moverte a ningún lado. De manera que todo lo que es el programa formativo, ¿vale? Está implementado en nuestro campus virtual, ¿vale? Y lo que sí que habrá detrás, obviamente, es un equipo de profesores, como con Damián a la cabeza, ¿vale? Que harán, por un lado, la función del tutor online, es decir, una persona que os va a estar apoyando de forma síncrona durante todo el estudio, es decir, estará a vuestra entera disposición para cualquier duda que pueda surgir, y ese seguimiento diario, pues a la hora de cómo profundizar, cómo abordar una materia tan importante, ¿vale? Que, como comentábamos, bueno, pues 6 bloques temáticos, ¿vale? Entonces, en este caso, todo lo que es este programa que veremos a continuación, pues obviamente partimos de la base de que dispone de toda la programación académica que necesitaréis para superar ese dicho examen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de forma muy visual, para que os hagáis una idea, esto sería el entorno en el que os encontraríais. Esto simplemente, bueno, pues son los pantallazos tipos del campus, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo, como veis en pantalla, hay unos elementos, una serie de bloques a izquierda y a derecha que vienen a ser herramientas. Por un lado, a la izquierda, una parte de ahí va. Alguien está pintando, de herramientas de carácter general, y a la derecha, pues justamente, bueno, pues herramientas más de comunicación, que al final será pues justamente el nexo de unión entre alumnos y profesores a la hora de comunicaros, a la hora de mantener esa comunicación fluida, a la hora de aclarar dudas, preguntas, etc. Y en el centro, bueno, pues aquí aparecen, por ejemplo, todos los bloques temáticos, en este caso de uno de los módulos, ¿vale? Los cuales, bueno, pues como veis, aparecen ordenados por temas, como si se tratara de un libro, ¿vale? Entonces, para profundizar en uno de ellos, ¿vale? Concretamente en el tema 1, pues de forma general, en todos los bloques, en todos los módulos, en todos los puntos que se vayan detallando dentro de cada temario, pues aparecen una serie de elementos comunes. En este caso se identifica uno primero que corresponde al contenido interactivo, ¿de acuerdo? Igualmente encontraréis también una serie de vídeos, una serie de vídeos o píldoras a la hora de tocar aquellos puntos que sean importantes destacar, y luego pues un material complementario, obviamente material de estudio. Hay personas que pueden seguir contenido interactivo a través del ordenador, y hay personas que prefieren, pues bueno, también disponer un manual escrito justamente para poder hacer sus anotaciones, infografía, es decir, distintos recursos pedagógicos y material de estudio, justamente de cara a garantizar, en este caso al alumno, que dispone de todas las herramientas para que, junto con su trabajo, pues puedan llegar a obtener esa plaza. Igualmente también hay recursos de podcast y una herramienta muy habitual en lo que son los campus online, foros, ¿vale? Que permite la comunicación no solamente con el profesor, sino también con los propios compañeros, de cara a aprovechar las distintas sinergias. Esto, por ejemplo, es un pantallazo, una slide de lo que sería el contenido interactivo, ¿de acuerdo? Pues muy visual, muy fácil de leer, con distintas animaciones, pues, que se haga una lectura menos ardua, lo que significa ponerse a leer. Y luego, bueno, pues una serie de pantallazos también relativos, pues, a los distintos recursos pedagógicos, como os comentaba, pues vídeo, el propio manual que os decía, que podéis imprimir, podéis subrayar, podéis trabajar en él, y luego ya pues recursos tipo de ideas claves, infografías, es decir, información muy visual a la hora de facilitaros el estudio.
Y como punto muy importante dentro de lo que es este campus online, esta modalidad de estudio, destacamos justamente la herramienta de test. ¿Vale? Este sí que es un punto muy potente dentro de lo que es esta apuesta que hacemos desde Cámara de Madrid en la preparación de la oposición de auxiliar administrativo del Estado, ¿vale? Porque aquí es donde, digamos, hemos apostado fuertemente a la hora de facilitar al alumno el estudio. Es una herramienta que permite confeccionar multitud de test, por decir, de forma ilimitada, es decir, a un nivel máximo de personalización, ya sea eligiendo el temario sobre el cual queréis estudiar, estableciendo tiempo, la dificultad, el número de preguntas, respuestas, cómo queréis filtrar. Es decir, creemos que justamente esto es al final lo que os vais a encontrar el día de la prueba, como comentaba Damián, y esta herramienta permite que poco a poco podáis ir desarrollando y realizando cada uno de los test a vuestra medida, justamente ir creciendo en función del distinto nivel de dificultad con el que os encontraréis. Y otra de las cosas que también consideramos que es muy importante dentro de esta herramienta es que toda esa actividad que realicéis dentro de lo que es el apartado de la herramienta de test es medible. Es decir, en todo momento conoceréis vuestro nivel de avance, vuestro nivel de resultado, vuestro nivel de éxito. Entonces, creemos que esto va a ser un punto diferencial en todo lo que es el estudio de cualquier alumno que haga el programa de posiciones con nosotros. Y por mi parte, nada más, espero haber sido claro, pero bueno, en cualquier caso, a posteriori compartiremos con vosotros lo que es la grabación y las presentaciones y igualmente yo estoy a vuestra entera disposición para aclarar, si no es ahora, posteriormente ya por teléfono, por videoconferencia, o por correo electrónico, cualquier duda que os pueda surgir. Y si os parece, bueno, pues vamos a comenzar con el espacio de preguntas, ¿vale? Y de dudas, ¿vale? Que veo que hay multitud, Damián. Sí. Vale. A ver. ¿Quieres que te empiezo a leer yo? Vale, sí, vamos, porque hay algunas que creo que es para más para ti, ¿no? Quizás y otras más para... Sí, yo creo que la primera parte va muy enfocada a ti, Sí, ¿vale? Entonces, bueno, preguntan que si preparamos los dos ejercicios, la del temario y el segundo ejercicio, que antes era la prueba de ofimática, pero ahora es ofimática tipo test. Sí, sí, o sea, la herramienta del campus online contempla en este caso todos los bloques formativos y justamente la herramienta complementaria, que es lo que hemos visto en las últimas diapositivas, permite esos test. Vale, el examen está previsto que se haga en mayo. Si este curso termina el 26 de mayo, no daría tiempo ni a dar una primera vuelta. ¿O es que vosotros sabéis algo más que no sepamos? No, no sabemos, no sabemos más. O sea, en principio, obviamente, como todos, estamos sujetos un poco a las comunicaciones que se hacen en prensa, medios escritos y demás, sobre un poco sobre los plazos. Entonces, se ha dimensionado un poco el programa, previendo, como decía Damián, que se celebre en mayo. pero ahí sí insistir, porque para que a todos les quede claro que la idea es que vamos a hacer la preparación completa y ver mínimo el temario una vez y luego poder hacer un repaso, por lo menos. Que por esa parte, si tienen, por nuestra parte, pues bueno, vamos a ver todo el temario y no solo eso, sino intentar pues, dar repaso del temario. Que no se preocupen por esa parte porque sí vamos a verlo todo. Vale, sí, porque además es una de las cosas que se me ha olvidado. Al final de intentar ir rápido se me ha olvidado. Dentro del campus, como comentaba, estará en este caso Damián o otro equipo, otros tutores, ¿vale? Que os harán el seguimiento de forma síncrona. En todo momento estaréis atendidos, ¿de acuerdo? Pero dentro de lo que es el programa formativo se ha dispuesto que semanalmente también haya un encuentro, o sea, haya clases, ¿vale? Un día a la semana aproximadamente, ¿vale? De forma que periódicamente y de forma semanal sí que tengáis ese encuentro directo con los profesores a la hora de aclarar, obviamente, en vivo y en directo las posibles dudas que os surjan, que en este caso los profesores pues os transmitan esa expertise, os transmitan aquellas cuestiones que ellos consideren de vital importancia a la hora de enfrentaros a la oposición, ¿vale? O sea que
aunque es una formación en modalidad online, no quita que creemos que es importante también que en este caso haya un feedback directo con el profesor, ¿vale? Que eso sí que se me había olvidado antes comentarlo, ¿de acuerdo? Javier pregunta si es válido un grado de una universidad extranjera. Sí, sí es válido siempre que haya sido expedido por una universidad oficial y que aquí en España, pues bueno, tengas apostillado y en ese caso sí sería válido. De ¿Vale? acuerdo. En cuanto a si actualizamos los temarios, pues sí, por supuesto. O sea, al final eh, es importantísimo que todo el material esté actualizado en normativa, de manera que aparte del rigor académico y pedagógico, obviamente todo el material pues, cumple con la normativa vigente. Yo quiero preguntar sobre las plazas reservadas para las personas con el 33% de discapacidad. He visto, sobre todo, salen cuando hay una convocatoria para mucha gente, para más de 1000 personas. En caso de una convocatoria para una 10 plazas, no salen esas plazas reservadas. ¿Esto quiere decir que si me presenta una de estas y tengo el 33% de discapacidad, no van a tenerlo en cuenta para nada? ¿O sí? ¿O si se...? Sí, Pues yo ahí puedo indicar lo que dice, que los que se presenten tendrán que aprenderlo, lo que dice el Estatuto del Empleado Público, que se reservan al menos 7% del total de plazas. Es por eso que cuando hay 5 plazas, pues un 7% de 5, es decir, por eso no hay plazas, no es por el hecho que sean muchas. Lo que dice la opositora, es decir, no es porque por ser 1000 personas o por ser más de 1000 es que ahí hay reserva, no. Lo que dice la ley es que siempre hay que reservar al menos un 7%. O sea, hay veces que las cuentas, si son 2 plazas, pues no salen, ¿no? Es por eso. Y lo que no entiendo, no sé si tú, Román, es la parte de si te va a beneficiar, es decir, si de alguna forma me favorecería el... No, no, yo creo que eso no. No, claro, no, yo creo que ahí se va sobre la norma y ya está. eso Vale. es. ¿La titulación de acceso a la universidad para mayores de 25 años está contemplado para acceder a la oposición? Sí, efectivamente. Es más abajo había una pregunta de otra persona y aprovecho para decirle, hemos dicho bachillerato equivalente tal como BUP o tal como COU o curso preuniversitario, que hace referencia, o grado medio también, que una persona por ahí preguntaba, grado medio o grado claramente en superior también. ¿Vale? ¿Cuál es la edad máxima para poder presentarse a la oposición? Pues lo que dice también, vuelvo a la ley, es la edad de jubilación. ¿Vale? La edad mínima son 16 años y la edad máxima es la edad de jubilación. Perfecto. En ese Eh, sentido. Sí. perfecto. ¿Cómo puedes ir escalando niveles? ¿Qué méritos tienes que hacer? Ah, pero aquí creo que te ha saltado una, Román. Puede ser Disculpa, puede ser, porque... la parte, dice la parte práctica es tipo test Ah, vale, también. perdona. Sí, sí, también es tipo test. Todo el examen es opción múltiple. Sí, tipo test, opción múltiple. ¿Vale? Por eso decía que la herramienta y por lo que más apostamos dentro de lo que es la formación online va a ser la herramienta de test. ¿Vale? O sea, esa creemos que va a ser el recurso pedagógico más importante dentro de esta formación. Vale, vamos a ver. Bueno, retomo la pregunta antes. ¿Cómo puedes ir escalando niveles? ¿Qué méritos tienes que hacer? Sí, pues en cuanto a la promoción interna, como comentaba, hay dos conceptos. Uno es la promoción en sí misma, que ahí es a través de un examen, y eso es para cambiar de subgrupo, es decir, de administrativo a gestión, si tienes el título, y la carrera, es decir, escalar niveles. Hay digamos, una forma natural o ordinaria que es con la antigüedad simplemente, es decir, cada 2 años vas escalando hasta el máximo dentro de tu subgrupo, ¿vale? Entonces, cada 2 años irías escalando. Vale. Vamos a ir resumiendo un poco. Van avisando. Esta oposición al final, el curso está dirigido a todo el mundo, es decir, ya sean opositores noveles o las personas que tengan práctica. O sea, no hay diferencia. El examen es igual para todos, de manera que al final el estudio es igual para todos. En cuanto a si vamos avisando de todos los pasos que hay que dar para inscribirse a los exámenes y demás, por supuesto. Por eso decía que en este caso, al tener al otro lado de la pantalla a los profesores, obviamente ellos, como protagonistas también de este curso, sean los que vayan marcando, y si no, también nosotros, ese tipo de calendarios. ¿Vale? Para el caso de los ciudadanos extranjeros, se debería de tener permiso de residencia. Para el caso de extranjeros, es decir, hay que tener nacionalidad española.
no vale ni la residencia tampoco. Tienes que tener la nacionalidad española. Nuevamente lo que dice el TREBE, la ley. Perfecto. Si me preparo administrativo del Estado, ¿puedo presentarme a otras oposiciones? La pregunta es, por poder presentarte, te puedes presentar las oposiciones que quieras. No sé si la pregunta ¿qué quiere decir? Es decir, si te preparas esta, ¿te sirve para presentarte a otras? El temario, el contenido, gran parte sí te sirve. Es decir, porque al fin y al cabo, las de administrativo, las leyes, gran parte del temario sí es común. Es decir, la ley 39, la ley 40, eso te sirve para gran parte. Pero no para todas. Hay que mirar cada oposición. Además, eso yo de mi experiencia sí recomiendo, muy importante, siempre centrarse en una oposición, porque tendemos a veces en inscribirnos en todas, estudiar un día antes para esta, no. Hay que centrarse en una y ir a por esa. Es un poco mi consejo. De acuerdo. ¿Cuál es el equivalente de bachillerato en FP? Medio superior. Yo entiendo que es FP superior. No, lo que decía antes, tanto grado medio como superior. Perfecto. A efectos de sí. Perfecto. No hay opción de clases presenciales. Se va a valorar. Se va a valorar. Al final, el hacerlo de forma online permite que pueda estudiar cualquier persona en territorio nacional, pero eso no quita de que seguramente también planteemos, eso lo tenemos que hablar en este caso con los profesores, a lo mejor pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, el disponer una sesión presencial en el centro, ¿de acuerdo? Eso se verá, se estudiará. Podéis detallar más la extensión del temario. Es lo que comentaba, enviamos la información por correo electrónico. Es un sistema de estudio online o videopresencial. Es un sistema de estudio 100% online, es decir, de carácter asíncrono. Es decir, el alumno va a tener sus credenciales de acceso al campus y en el campus se va a encontrar toda la documentación y material de estudio. Lo que comentaba es que al otro lado tendrá, en este caso, a los tutores que le harán el seguimiento, pero obviamente el estudio el protagonista va a ser el propio alumno. La parte de videopresencial es lo que comentábamos. Según el programa está dispuesto una sesión semanal, ¿vale? Por extensión del temario, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle semanalmente aproximadamente para poder cubrir todos los temas? Esa pregunta es una pregunta recurrente, ¿no? En todo opositor y realmente es muy complicado. Es decir, depende, en este caso, Esther, que nos pregunta, depende de tus conocimientos previos. Si has preparado antes una oposición, si tienes conocimientos jurídicos, si es la vez una vez que lo has preparado, para alguien que la si no vienes de derecho, si no tienes ni idea de los términos jurídicos, si tienes que entender cada término jurídico. Entonces, es muy complicado contestar a la pregunta porque, como digo, depende mucho del perfil, ¿no? De cada persona. Depende si tú te sabes muy bien los test y, en cambio, otra persona es mala a desarrollar. Muy complicado poder decir una cifra. Perfecto. Para ir resumiendo, más que nada, porque hay algunas dudas que mañana justamente os escribiremos a todos los asistentes enviando, como decía, las presentaciones y el acceso al vídeo y igualmente la información del propio estudio, de manera que hay preguntas sobre el programa, precios y demás que por correo electrónico llegarán. Hoy nos vamos a centrar más que nada porque se está alargando bastante, nos vamos a centrar un poco en las preguntas más técnicas. El examen se ha dividido en dos partes, la de Derecho, 70 preguntas, la de Informática y Ofimática también tipo test, 30 preguntas. Lo aclaro, sí, lo aclaro. Sí. Son 70 preguntas teóricas, de las cuales 40 se corresponden con el contenido jurídico o de derecho, de leyes, ¿vale? Y las 30 restantes de las 70, ¿vale? Se corresponden con la parte de ofimática. Perdón, sí, de ofimática. Y luego, por otro lado, tenemos el práctico, que son 20 preguntas. Perfecto. De cara a la prioridad de selección, asignación de destino, ¿qué criterio se sigue? ¿Solo la nota? A ver, de cara a la elección de... Sí, una vez que uno aprueba, eso es decir, se dan todos los destinos y en función de la nota, tal cual, es decir, el que tenga el número 1 es el que va a escoger el destino dentro de los que ofertan, ¿no? Que dan, pues es el primero en escoger y así, número 2, 3, sí. Perfecto. Y yo creo que en principio
Si no me equivoco, yo... Vale, sí, lo del tema de la matriculación y demás, bueno, os he compartido el link, pero es como os comentaba, mañana contactaré por correo electrónico con todos vosotros, os enviaré la información. En principio, la idea es comenzar el próximo día 7 de octubre, ¿vale? O sea que hay de plazo para matricularse hasta el día 6, se puede hacer todo desde la página web, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues lo que comentaba antes, estaremos a vuestra entera disposición para cualquier duda que os pueda surgir y nada, agradecerles que hayan asistido. Esperamos, bueno, pues haber intentado o haber dejado lo más claro posible lo que supone este programa de formación, este curso de preparación de oposiciones para el Estado y por mi parte eso, nuevamente agradecerles su asistencia y a ti, Damián, pues de la misma forma, pues agradecerte tu gran conocimiento y el que nos hayas explicado con tanto detalle lo que supone estudiar una oposición y obviamente el conseguir sacarla. Gracias a ti y gracias por confiar en mí y gracias también a los opositores.